El 18 de septiembre de 2025, la Warner, en colaboración con DC, estrenan el Batman Azteca. Un mes antes se presentó el tráiler, desatando la polémica, sobre todo en redes sociales. Muchos creadores la señalaron como un producto de Hollywood para manipular la historia y difundir la leyenda negra contra España, ya que la animación mostraba a los conquistadores como villanos. ¿Se trata de un producto hispanofóbico? Yo me esperé que saliese para crearme mi propia opinión. Y ahora que ya la vi, os cuento porque me ha dejado sensaciones encontradas. Batman Azteca nos sitúa en 1519, instantes previos a la llegada de Hernán Cortés. En una aldea de las costas del Golfo, actual Veracruz, vive Yowali, un joven perteneciente a la aristocracia local. Su padre es el líder de la comunidad que toma las decisiones importantes. La armonía y los bailes de esa sociedad quedan interrumpidos con la llegada de los castellanos. En un primer momento, el trato que les dan en la comunidad es hospitalario, pero el líder sospecha que algo no está bien, y que tal vez no sean dioses, sino humanos con intereses por el oro. La casa de la familia de Yowali está protegida por Cinacán, el dios murciélago, que le aconseja desconfiar. A la mañana siguiente, los españoles solicitan al padre del chico la ubicación de Tenochtitlán, pero se niega a entregársela. En medio de la discusión, Pedro de Alvarado se quita el casco, dejando ver su pelo rubio. En ese momento, los indígenas lo identifican con Tonati, el quinto dios sol. Esta deidad dentro del panteón de dioses mexica ocupa un lugar muy importante, ya que a su alrededor se creó toda una cosmogonía nueva. Lo representaban rubio, característica muy poco habitual entonces en América, lo que reforzaba la idea de que los españoles sí eran semidioses, o al menos Alvarado. Se pone nervioso con tanto jaleo y acaba disparando sobre uno de los del pueblo. Ese preciso momento es el punto de inicio de una sangrienta batalla donde exterminan a toda la comunidad menos al hijo del líder, el joven Yowali, que si os dais cuenta ha sido testigo ocular directo de la muerte de su padre, igual que Bruce Wayne en Ciudad Gotham. Durante su huida lo alcanza un disparo que lo hiere cayendo inconsciente. Entonces tiene un sueño, en el que ve un enorme toro, animal totémico que representa a los españoles, enfrentándose con un murciélago gigante que sería Cinacán. Por si os interesa, esta es una deidad menor de las mitologías mesoamericanas. Los mayas lo conocen como Camatot, que vendría a significar murciélago de la muerte. Se le asociaba con la noche, los sacrificios y por supuesto con la propia muerte. Un significado parecido tiene para los mexicas, que lo relacionaban además con su versión del inframundo. ¿Llegué al Mictlán? No estás muerto. El Mictlán está formado por 9 niveles que hay que superar a través de un viaje de purificación espiritual. Me resulta curiosa la similitud con otras mitologías como la griega. El primer nivel del Mictlán está protegido por un Xoloitzcuintle, un perro que se encargaba de vigilar quién accede y quién no a ese inframundo. Es muy parecido al mito del Can Cerbero, que se encargaba de controlar el acceso al Hades. Como os decía, en la cultura mexica el dios murciélago se llama Cinacán y nace de los fluidos vitales, sangre y semen, que derrama Quetzalcóatl en uno de sus autosacrificios. Se le venerará desde el 500 a.C. y realmente no se trata de una deidad muy importante, es uno de esos muchos dioses dentro de una mitología muy extensa. La pieza arqueológica más grande e impactante de este dios, de Cinacán, se descubrió por casualidad en el jardín de una familia cuando estaban cavando para una fosa séptica allá por 1990. Ahí, durante las obras, se encontraron una escultura de más de 2 metros de altura, y aunque no fuese uno de los dioses más importantes, sí que ha quedado registro suyo a través de la toponimia. Esto lo vemos si prestamos atención al nombre del municipio de Cinacantepec, en el Estado de México. Sea como fuere, lo que os acabo de contar sería la base cultural en la que se inspira el Batman Azteca. Y mirad este detalle en cómo el tótem que idolatran es una réplica al encontrado en los 90. Cuando Yowali despierta de su sueño, viaja hasta la capital, Tenochtitlán, donde se encuentra con Katsi, que es un buen amigo de su fallecido padre. Y si os dais cuenta, el personaje ocupará en la historia de Batman el rol del mayordomo Alfred. Le consigue una reunión con Moctezuma, al que le advierte de que los españoles no son dioses, sino que son humanos, y que son peligrosos, ya que redujeron su aldea a cenizas y acabaron con su padre. Yoka, el chamán real que tiene la virtud de hablar con los dioses, recibe de estos el mensaje de que Yowali exagera y convence a Moctezuma de que hay que dejarles acceder a la ciudad. ¿Se ve en Yoka fascinación o interés por los españoles? No es una cuestión personal, se limita a seguir el dictado de los dioses. Estos le piden sacrificios humanos para contentar a los españoles. Finalmente, la opinión del religioso pesa más sobre el monarca, que desoye las advertencias de Yowali. Así que nada, a sacar corazones en la piedra de sacrificios, a la que también se la conoce como Texcatl.
El chico, ante la pasividad de sus superiores, decide tomar cartas en el asunto. Solicita a su Alfred que lo entrene y lo prepare para hacer frente a Cortés. Es entonces que vemos el primer protodisfraz del Batman azteca. Para estrenarlo, piensa en tender una emboscada a 4 soldados rasos que andan meneando troncos por la noche. Mientras el joven Batman entrena, Cortés avanza por el territorio. Encuentra alianzas con los tlacatecas y reduce a cenizas Cholula. Respecto al tema de las alianzas entre españoles e indígenas, hay mucho mito y justificación hispanista. No siempre esas alianzas fueron voluntarias, de hecho, no era tan habitual. También era común los aliados forzados. Eso es cuando usaban a ciertas comunidades como herramientas de conquista. ¿Y cómo funcionaba todo este chiringuito? Bien, pues eliminaban al cacique o jefe principal. Luego imponían un nuevo cacique que era afín a los castellanos. Ese nuevo líder ordenaba a sus guerreros a acompañar a los españoles en las campañas como auxiliares, cargadores, exploradores o incluso tropas de choque. Era un modo de multiplicar fuerzas. Esta táctica explica cómo con cientos de españoles pudieron conquistar miles de kilómetros de territorio. Si no me creéis, esto se recoge en numerosas crónicas como las que redactó el franciscano Pedro de Aguado. Tal vez un caso muy significativo de esta práctica es con los muiscas. Eliminaron a su cipa, es decir, a su líder, y colocaron en Tunja a caciques títere que seguían las órdenes de los españoles para atacar a otros pueblos. Y un dato significativo, tanto aliados voluntarios como los forzados, si dejaban de colaborar y de ser útiles a los intereses españoles, eran considerados como enemigos. Sea como fuere, nada de esto sale en la animación. Yo os lo cuento para dar un poco de contexto a todo esto, pero sobre todo por lo extendido que está el argumento hispanista de que todo fue cooperación y amor con el imperio, y la verdad es que no. Pero continuemos con la animación. Cortés llega a la capital, se reúne con Moctezuma, con el que tiene una conversación distendida, tanto que en un momento lo toca, lo que inquieta al resto de súbditos, porque no se puede tocar a un dios. En ese momento aparece un cometa en el cielo, lo que interpreta el líder de los mexicas como una señal de mal augurio. Esa misma noche el Batman azteca intenta atentar contra Cortés mientras se da un paseo por la ciudad, solo que no está preparado para hacer frente al poderío español y pierde. Cuando está a punto de ser ejecutado, aparece de la nada Jaguarúbela, que de un zarpazo lo salva y de paso arranca media cara de Cortés, transformándolo en 2 caras. Pero por un arañazo, pero vamos a ver, ¿cómo Cortés va a ser 2 caras? Cortés puede ser Superman, tiene que ser alguien muy poderoso. ¿Cómo va a ser 2 caras? Yoguali, que se ha salvado por los pelos, se da cuenta de que así jamás vencerá a los castellanos, por lo que piensa en mejorar su equipamiento. Va al campamento donde descansan los invasores y les roba su tecnología. Con estos nuevos inventos se prepara sus batmierdas y un nuevo bat-traje, el definitivo. Mientras tanto, en la corte de Moctezuma, el resto de chamanes contradicen la opinión de Joka, que solo quiere hacer sacrificios humanos y que finalmente acaba siendo desterrado. Yoguali ya tiene lista su flamante armadura de murciélago, así que va a probarla con el propio Cortés 2 caras, que está trasladando unos troncos por la noche, que se ve que era la actividad favorita de los conquistadores. Tras un nuevo enfrentamiento que acaba en tablas, Cortés se dirige a la corte del líder mexica para pedirle explicaciones por la emboscada. Después de un rato de diálogo es detenido por los castellanos y hecho preso en su propio palacio. Algo así ocurrió en la vida real. Bueno, no tan así, porque no fue Batman asaltando a unos tipos en un camino, sino que una guarnición castellana fue asaltada por un cacique local, motivo que usó Cortés para detener a Moctezuma. Mientras toda esta historia se desarrolla, Joka vuelve a casa con su familia. Habla con su madre, a la que la pide que se sacrifique por los dioses. Y lo hace. Cuando el chamán le está presentando la ofrenda a su dios, descubre que es Tezcatlipoca, el creador del cielo y de la tierra, que está jugando con él. Otro momento histórico que sí aparece es la matanza de Tezcatl, también conocida como Masacre del Templo Mayor. En ella murieron unos 400 nobles mexicas mientras realizaban una ceremonia religiosa. Existen 2 teorías al respecto. La primera es que Alvarado confundió la ceremonia con una emboscada, por lo que dio orden a sus soldados de abrir fuego. Aunque no es la única. Según las crónicas indígenas, Alvarado estaba avisado de la ceremonia y esperó a que empezase la celebración para mandar a sus hombres cerrar las puertas y así que nadie escapase realizando una masacre. Esta segunda versión no es tan descabellada. El propio Pizarro en Cajamarca utilizó la misma fórmula para dar un golpe sobre el emperador inca Atahualpa. Bueno, pues la animación decidió dar credibilidad a la versión que dieron los españoles, donde se justifica lo que hicieron como un malentendido, que en el fondo es fruto del salvajismo de esa cultura. Y esto me sirve para abrir un melocotonazo del que no he visto hablar a nadie. Me he encontrado quien la llora y quien la aplaude, pero a nadie que la analice.
Y aquí hay que tener algo muy presente. El objetivo del director y guionista Juan José Meza León fue hacer un producto que sirviese para acercar a las nuevas generaciones a las culturas prehispánicas y para que las mirasen sin prejuicios, como algo de lo que enorgullecerse. Qué bonito, qué increíble que una película pueda despertar el interés y la curiosidad por aprender más sobre nuestras raíces a las nuevas generaciones. Pero si ese era el objetivo, siento que hace aguas. Y no solo por este caso que os acabo de presentar, donde dan más credibilidad a la versión española que a la local. Mirad, ¿recordáis la escena en la que Yowali va al campamento castellano a robarles los inventos? Pues hay algo que no está bien en ella. De una forma soterrada se está asumiendo un retraso tecnológico, ya que el Batman azteca necesita de las armas castellanas para poder enfrentarse a ellos. Y bueno, dentro de la tecnología militar mesoamericana había bastantes cositas que podrían haber sido rescatables. Para empezar, los materiales. La obsidiana es mucho, pero mucho más afilada que el acero y de paso más ligera. El Batman azteca, en vez de forjar el hierro por primera vez en Latam para hacerse Batshurikens, pues pudo haber usado algo local. Otro elemento militar que hubiese valido la pena traer es el Atlatl, una especie de jabalina que venía acompañada de un propulsor que le imprimía fuerza y precisión. Llegaba a tener un alcance de 150 metros. Y yo que sé, junto a los propios instrumentos, la filosofía. Mirad, un detalle importante. Las armas mesoamericanas no estaban diseñadas para matar, sino para atontar y capturar prisioneros. Y esto es algo que no se tiene demasiado en cuenta, pero que fue muy trascendente para comprender el desarrollo bélico, pero sobre todo para comprender la tecnología que había detrás de esas armas. Es decir, que no estaban atrasados por hacer armas menos letales, simplemente jugaban a otro juego. Esa filosofía de combate también hubiese sido interesante de plantear, pero no. Y luego me enteré que esta animación está asesorada por un antropólogo. Ay, quiero creer que no lo escucharon y no que era cojo. ¿Por qué a mí nadie me llama para hacer este tipo de cosas? El punto es que, sin darse mucha cuenta, tropieza para mostrarnos la clásica imagen evolutiva de la cultura. Me explico, ¿no? La animación termina por evidenciar el retraso técnico de los mexicas, que puede que se diese en el campo militar porque tenían otra manera de conceptualizar la guerra, pero que por supuesto no se daba en otros campos, como la ingeniería hidráulica, la astronomía, la arquitectura o los conocimientos médicos. Nada de esa grandeza es mencionada, y el presentar al Batman robando tecnología para ponerse a la altura no ayuda. Pero ese no es el único problema. Si el objetivo era acercar a la gente a la cultura local, pues no lo hace. No se toma ni un minuto, en serio, ni un minuto en presentarnos a ninguno de los dioses que aparece en el metraje. Ni a contarnos a quién representan, qué significan, por qué los adoran, cuál es su mitología. Vamos, que ni siquiera le dedican los 30 segundos rancios que yo le dedico en mi análisis pocho. Y lo mismo pasa con el Midland, del que solo se menciona la frase que os enseñé antes. Esto no son pequeños problemillas. Os pongo otro ejemplo. Al principio el prota tenía un sueño donde se enfrentaban dos tótems que identificaban a las distintas culturas, ¿verdad? El toro para los españoles y el murciélago para los mexicas. Y bueno, dejando de lado que sí que hay un dios murciélago en la mitología mexica, parece más un tótem que identifica a DC que a los mexicanos. Pero claro, si quiero vender más entradas, ¿cómo lo lograré? ¿Creando un personaje nuevo que realmente proyecte la identidad de un pueblo o recojo a un superhéroe archiconocido que la gente identificará rápido? No sé, se responde solo. Y bueno, esto, de una manera también soterrada, al final es caer en el proceso de aculturación, mientras se intentan quitar el de la aculturación de otros. ¿Y por qué os digo esto? Porque Batman es producto de una sociedad consumista e individualista, donde los ciudadanos apenas tienen posibilidad de acción ante las injusticias y los problemas de su realidad. Así que fantasear con volverse un superhéroe que lo arregle todo se vuelve como una opción. Un sueño húmedo, mejor dicho. O dicho de otra manera, mirad, Tinacan o Camazotz para los mayas era una deidad asociada a la noche, la muerte y el sacrificio, como se había mencionado, pero en un sentido renovador y parte del ciclo vida-muerte. Reducirlo a un símbolo de venganza moderno es despojarlo de su significado espiritual. Y luego hay más mensajes que son ¿raros? Tercos y fastidiosos los que ven dioses de piedra y creen que hablan con ellos. Si quieres presentar, ya no te digo la fidelidad histórica, pero sí los valores y principios de una cultura para difundirla, pues esto lo hubiese cuidado. La cultura mexica tenía una cosmovisión del mundo religiosa. Si alguien siente que su dios lo ha fallado, jamás se cuestionará su existencia. Lo interpretará como un desafío, como una prueba o como un castigo.
vamos, como hacen los católicos. Además, Joe Wally, después de tontear con el ateísmo, se disfraza de Batman, por lo que su pueblo lo confunde con un dios. Entonces le vuelve a hacer gracia el rollo este de los dioses. Y está raro. Además, esta no es la única vez que se presenta al personaje como movido por sus pasiones. Y este tal vez sea el problema más grande que tiene la animación y donde más estrepitosamente fracasa. Nunca deja de ser una historia de venganza para volverse un problema colectivo. Que Batman se enfrente a los castellanos no es una cuestión de resistencia ante el invasor ni de defensa de un territorio, de una sociedad o de una religión. Es básicamente por venganza. De esta manera, la conquista queda como un fondo en el que podría dibujarse cualquier otro periodo histórico o pueblo. Vamos, que está hecho para que cualquier cosa pueda encajar en esa receta estandarizada de DC. Batman Azteca es un tipo al que le mueven sus pasiones personales y que instrumentaliza a toda una sociedad para molestar a los españoles en su vendetta personal. Y respecto a cómo dibujan a mis compatriotas en la animación, pues sigue esa misma fórmula de DC. Son malos porque les toca ser malos, solo les importa el oro. Y si para conseguirlo tienen que derrumbar la civilización mexica, pues fantástico. Todos los que cuando vieron el tráiler estaban echándose las manos a la cabeza porque parecía que llegaba otra obra woke hispanofóbica, pues que estén tranquilos. Son los típicos villanos planos de cada una de las pelis de la Marvel y DC. De hecho, los castellanos no se los dibujan como personajes prejuiciosos, ni fanáticos religiosos, ni intolerantes. Es el dos caras de siempre disfrazado de cortés, solo que a este lo que le impulsa a actuar es su sed por el oro. Y no me malinterpretéis, no estoy diciendo que deban de ser, yo que sé, estereotipos con patas, sino más bien que son tan planos que es imposible tomárselos en serio. Aunque es cierto, al César lo que es del César. La integración de los personajes típicos de esta franquicia en el contexto de la conquista de América es muy original. Saben trasladar sus historias a otro periodo. El lore del Guasón Coyote está divertido, lo mismo que la construcción de Bruce Wayne a través de Joe Wally. Aunque no puedo decir lo mismo de Jaguar Úbela, que aparece así, de la manga. De hecho, en la primera conversación que vemos en la película entre Batman y ella nos insinúa que ya al menos se vieron antes, pero no aparece esa escena. Y esto es otra falla más. Este producto se diseñó como una serie de animación de 8 capítulos con una duración de unos 20-25 minutos. Es decir, casi 3 horas de trabajo que han sintetizado en apenas hora y media. Y un poquito se nota. Algunos saltos en la trama son demasiado abruptos o algunos personajes entran a trompicones y pese a su importancia no se desarrollan nada, como Jaguar Úbela. Aún así, también me hace reflexionar sobre la cantidad de paja inútil que habría en esas 3 horas. Sobre la fidelidad histórica, pues más adelante Joka se disfraza de castellano para eliminar a Moctezuma. Su objetivo, cual aceleracionista, es hacer un ataque de falsa bandera para enfrentar a las facciones. Y esto nos lleva a la escena final. Batman gana y los españoles nunca conquistan las Américas, es decir, fidelidad histórica 0. Y me parece fantástico. El objetivo no es hacer un retrato fiel de los acontecimientos ni presentar otra versión más de la historia manipulada en la dirección que sea. Asume la historia como relato y me gusta. El problema es cuando falla en lo que se propone, que es contar un relato que acerque a la gente común a sus ancestros, o como en mi caso, a otra cultura. Y no encontré nada de eso. Es otra historia más de DC movida por intereses individualistas. No tiene alma, no juega con las emociones. Falla porque ni es capaz de presentarte a la cultura ni de dar una imagen valiosa de ella. Y lo he dicho, no nos enseñan a un pueblo en resistencia ni por la defensa de una cultura o de su propia supervivencia, sino a un tipo en su encrucijada. Batman Azteca. Vamos, que es cierto, da lo que promete el título. Ahora, mi opinión, siento que esto va a pasar sin más pena ni gloria. No es lo suficientemente ofensiva para que los hispanistas la lloren, y no es lo suficientemente identitaria como para que la gente común se la apropie. Es simplemente otro producto más para vender. Y esto me lleva a una reflexión retorcida, pero antes de meterme en ella necesito que veáis este vídeo. I'm Mexican. We're Slavic. No, I am Mexican because my girlfriend is Mexican. And you're black. Mexican. No, baby. Mexican. No, Mexican. your race is black. You're black. You're forcing me to say black. I'm Mexican. All right, what's your problem? Like right now, what is your problem? I'm not Mexican. I don't want to. You want to be Mexican?
Si puedo sacar una conclusión de Batman Azteca, es que las empresas de entretenimiento saben capturar muy bien las tendencias entre los más pequeños. Soy el Feo Cortés, estás en un genocidio blanqueado y nos vemos en los vídeos.